Estos últimos días, a raíz de la partida de Nelson Mandela, hemos recibido, y me atrevo a decir que todos, sin excepción, una muy buena dosis de inspiración por su vida y por su obra, como lo acabamos de ver nosotros mismos. El mundo entero, sin importar el idioma, el color de la piel, la política o la cultura, se ha volcado a recordar la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar la paz y el perdón. Hemos escuchado y hemos leído historias de cómo, con su ejemplo y su liderazgo, Mandela les enseñó a sus compatriotas a vivir con respeto y con tolerancia. Él les enseñó a toda una nación que sí era posible ver la realidad a través de un lente distinto. Y se embarcó en una misión titánica, la de mostrarles que para vivir en paz deberían hacer dos cosas. Una era desaprender a odiar. Y la otra implicaba que aprendieran a reconocerse, a valorarse, a respetarse entre todos como iguales. Parecía imposible, pero claramente no lo fue. Y así son las hazañas que valen la pena, las que transforman la vida de las personas. Se ven lejanas e inalcanzables, cuestan esfuerzos y sacrificios, pero se hacen realidad cuando entendemos que juntos, unidos, somos imparables y que la unión de una sociedad, la unión de una nación, es un poder ilimitado que nos permite crear una realidad mejor. Hoy, precisamente hoy, tenemos en nuestras manos una prueba de lo que se puede alcanzar cuando construimos juntos y trabajamos en equipos. Este documento de la violencia a la sociedad de los derechos, propuesta de política integral de derechos humanos 2014-2018, es un verdadero tesoro, porque ha sido tejido por los colombianos para los colombianos. Y es el resultado de un proceso que comenzó hace poco más de 3 años, en noviembre del año 2010, a través de la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Entidades del Estado, a nivel nacional, regional, local, la sociedad civil, la comunidad internacional, le apostaron a impulsar un proceso participativo para empezar a construir la política pública de derechos humanos que hoy, por fortuna, empezamos a vislumbrar con este documento. La labor detrás de estas páginas es de una magnitud que no alcanzamos a dimensionar. Ojalá pudiéramos medir la cantidad de energía, de ideas, de trabajo, de coordinación que se invirtieron en crear esta obra donde cada pensamiento cuenta. Contó con la participación y la deliberación de más de 19.000 líderes, en representación de más de 8.500 organizaciones de toda la sociedad civil. También se sumaron a este esfuerzo más de 2.000 funcionarios públicos de todo nivel, nacional, departamental, municipal, pertenecientes a los órganos de control, a la Fiscalía, a la rama judicial y también a nuestras fuerzas militares y de policía.
Todo esto nos permite decir con mucho orgullo que este es un proceso legítimo, construido por representantes, verdaderos representantes de la diversidad colombiana. A cada uno de los más de 19.000 compatriotas que contribuyeron a que hoy podamos presentarle esta joya al mundo, les digo gracias, muchas gracias. Yo les agradezco como presidente, pero sobre todo les agradezco como colombiano, porque me están entregando un regalo maravilloso. Hoy nos dan a los 47 millones de colombianos la oportunidad y el privilegio de poder construir a partir de este documento una política pública de derechos humanos entre todos, por todos y para todos. Porque la política pública tiene sentido en el territorio, como aquí se dijo, que es donde se construye y además donde se materializan los derechos. Esta es la piedra angular de una política que nos va a pertenecer de verdad a todos y que demuestra nuestro compromiso desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la comunidad internacional, con la protección y con el respeto de los derechos humanos en Colombia. Hoy recibimos este documento con una inmensa gratitud y lo valoramos profundamente porque es un esfuerzo que va en completa sintonía con lo que ha querido ser nuestro gobierno. Un gobierno que trabaja de sol a sol para tratar de cumplirles a los colombianos con sus derechos y que cree en el diálogo, cree en la concertación, un gobierno que cree en la unión, unidos. Y actuamos de esta manera porque estamos convencidos de que ese es el camino hacia un país distinto, hacia un país mejor, hacia un país sin violencia, un país que merecemos disfrutar y legar a las nuevas generaciones. Nuestro sueño es el de construir entre todos una nueva Colombia, donde podamos vivir unidos y en paz. Un país donde podamos quitarnos de encima esas cadenas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la violencia que hemos estado cargando durante tanto tiempo. Una Colombia donde cada persona, cada ciudadano tenga oportunidades reales de vivir a plenitud, con todos los derechos y con todas las garantías. Una Colombia donde podamos finalmente cambiar nuestra realidad, infortunadamente contaminada por el miedo, por el odio y por el rencor. Y con ese anhelo en mente es que hemos puesto a andar cambios ambiciosos que toquen las vidas de nuestros compatriotas para hacerlas mejor. Una de esas decisiones que tomamos como nación, como país, fue la de hacer memoria y hacer justicia para sanar las heridas de las víctimas. Y decidimos hacerlo cuanto antes y sin limitarnos por la dura verdad de que aún hoy seguimos en conflicto. Decidimos ponerle la cara a esos millones de colombianos que habían sido completamente ignorados, no existían y han sido dejados a un lado por décadas. Y por eso mismo empezamos a reparar a nuestras víctimas y a restituirle las tierras a los campesinos, quienes han pagado la factura más cara de estos 50 años de guerra. Como colombianos y como Estado, tenemos ese compromiso con sus derechos
y lo estamos asumiendo. Con la ley de víctimas y de restitución de tierras, que aquí fue promulgada en presencia del propio secretario general de Naciones Unidas, en este mismo sitio, iniciamos un proceso como nación, donde construimos memoria a partir de la verdad, esa verdad que nos libera, y donde asumimos nuestra responsabilidad colectiva de ayudarlos a rehacer sus vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Devolviéndoles sus tierras, indemnizándolos y acompañándolos a reconstruir sus proyectos de vida, entendiendo, claro está, que ninguna víctima es igual a otra. Otro de los retos que hemos asumido con el mayor sentido de responsabilidad es la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Las mujeres de Colombia nos deben inspirar todos los días y empujan nuestro país con gran valentía, con gran amor, con gran entrega, pero tenemos que reconocer que sus derechos son vulnerados de muchas formas. Y conscientes de esto, diseñamos y estamos implementando la política de equidad de género para las mujeres y el plan integral para garantizarles una vida libre de violencia. Esta fue también una política construida por las mujeres, donde partimos de reconocer el panorama tan difícil que han soportado muchas durante demasiado tiempo y trabajamos para invertirlo. Asimismo, durante estos 50 años, en medio de tanta violencia y de tanta guerra y de tanto dolor, se nos acumuló otra deuda con los derechos humanos y nuestras Fuerzas Armadas. La decisión de reescribir esa historia también la asumimos, y cuando este servidor fue ministro de Defensa, introdujimos la política integral de derechos humanos para las Fuerzas Armadas. Y desde entonces hemos presenciado una evolución muy positiva en nuestra fuerza pública en materia de respeto por los derechos humanos. Y yo diría, y así lo reconocen muchos representantes de la comunidad internacional, como muy pocas veces o muy pocas ocasiones en el mundo. Ahora bien, estos esfuerzos serían incompletos si no les damos a los colombianos suficientes oportunidades para vivir con tranquilidad, con calidad de vida, para vivir con dignidad. Y eso es precisamente lo que busca nuestra política social. Es un proyecto ambicioso, de largo plazo, pero no podía seguir siendo pospuesto ni aplazado. Y por eso, por ejemplo, hoy les garantizamos educación gratuita a todos los niños y jóvenes de los colegios públicos. Por eso les estamos entregando viviendas a familias que nunca se habían siquiera imaginado viviendo bajo un techo propio. Y por fin le estamos dando agua, luz, gas, alcantarillado a millones de hogares que nunca lo habían tenido. Por eso llevamos internet, computadores, tabletas a todo el país, sobre todo a esos sectores más vulnerables, para darles a los colombianos, a todos, las mismas oportunidades. Y es gracias a este compromiso que hoy vivimos en un país un poco menos desigual, aunque todavía demasiado desigual. Un país con un poco menos de pobreza, aunque todavía con demasiada pobreza. Y un país con más oportunidades, aunque nos falta mucho camino por recorrer. Todo esto, el apoyo a las víctimas, el apoyo a las mujeres, los avances sociales, es en el fondo el cumplimiento de nuestro compromiso con los derechos humanos. Pero el verdadero salto, la prueba más clara y la mejor inversión para que nuestro país pase de la violencia a ser un país distinto, el país realmente de los derechos, es la paz. No hay mejor garantía para el bienestar de una nación que librarla de la cadena de la violencia.
Por eso nos sentamos en la mesa a hablar de paz, porque entendemos que el diálogo y la reconciliación son las llaves que abren la puerta hacia una nueva Colombia. Y lo hicimos sabiendo que es una empresa de aquellas que también parecen imposibles de realizar. Pero también lo asumimos porque confiamos en que como sociedad, si podemos sentarnos a construir y que sí podemos aprender a vivir de otra manera. Si logramos entre todos voltear la página de esta historia de dolor, de guerra y de violencia, los derechos humanos dejarán de ser una deuda y serán ahí sí una verdadera garantía. Si tomamos la decisión como sociedad, como país, como nación, de desaprender el odio, de desaprender la intolerancia que nos han estado carcomiendo el espíritu, cada colombiano va a poder escribir su propia historia sin ninguna limitación. Hay un caso concreto en el que hoy mismo podemos dar ejemplo de avance hacia la reconciliación y de avance hacia el perdón. Porque así como la paz nos pide perdonar, nos exige también pedir perdón cuando se ha fallado. Y otra vez recordemos a Mandela cuando decía Mandela, los valientes no temen perdonar por el bien de la paz. Pues bien, hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, respecto de las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción, una convicción de demócrata, con un hondo sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos, así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos que, no obstante haber padecido el conflicto en carne propia, ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia. Y por el contrario, consideramos que todo defensor de la paz y de los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. Por eso, pedimos perdón, pido perdón. Y lo hago con la certeza de que el perdón es una condición de la paz y que la paz es la única garantía de que no tengamos más víctimas. Apreciados amigos, el documento que acabo de recibir, que contiene las voces de cerca de 19.000 compatriotas, nos demuestra que sí somos capaces de sacar adelante empresas históricas. Este documento es un triunfo para nuestra democracia, que hoy nos abre los ojos
al inmenso potencial de participación que hay en Colombia. Así que me comprometo a convertir esta propuesta en un pilar del progreso que sigue para diseñar entre todos la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los principios que se consolidan aquí deben inspirar todas las políticas públicas. Yo he repetido muchas veces que el mejor plan de gobierno es simple y llanamente defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y que el arte de gobernar es a veces escoger, muchas veces entre un derecho y otro, cuál se prioriza, en qué circunstancia y cómo. Siempre es una buena guía. Y hoy también les digo que la política de derechos humanos no será un esfuerzo aislado ni pasajero. Esta es una apuesta de todo el Estado. Ahora el programa presidencial de derechos humanos del DIH tiene por delante el gran reto de asumir como propia esta agenda y de impulsar su implementación. Y estoy confiado en que harán una excelente labor, porque es gente maravillosa. Este documento nos va a permitir contar con una política de derechos humanos que realmente nos identifique y que todos podamos sentir como propia. Por eso siento una profunda gratitud con todos los artífices de esta obra, que hoy parte, y lo digo con sinceridad, en dos, la historia de los derechos humanos de nuestro país. Me conmovió mucho oír al representante de Naciones Unidas diciendo que es la primera vez que hace un país en el mundo algo similar. Gracias a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a la comunidad internacional, en especial al sistema de Naciones Unidas a través del PNUD y de la Oficina del Alto Comisionado. Pero muy en especial, querida Montserrat, gracias a nuestro vicepresidente por su liderazgo y por el trabajo incansable a lo largo de todo este proceso. Y gracias a todos ustedes, porque este ejercicio alimenta el diseño de esa nueva Colombia en paz y reconciliada que merecemos vivir todos. Esta propuesta, construida desde nuestra diversidad, que como aquí se dijo es parte de nuestra fortaleza, nos permite seguir entregándoles oportunidades a los colombianos sobre un terreno más firme, en una sociedad que protege y respeta sus derechos y sus libertades. Gracias por darnos un motivo más de inspiración y esperanza. Nuestro gobierno, comprometido con los derechos humanos, los sabrá aprovechar. Y no olvidemos que juntos, unidos como nación fuerte que somos, podemos escribir una historia distinta. Unidos podemos reconocer nuestra verdad, por dolorosa que sea. Podemos saldar las deudas pendientes con nuestros compatriotas y podemos empezar a vivir en la Colombia de los derechos humanos. Muchas gracias.